la conferencia con la oración del jubileo escrita por el Santo Padre. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo, Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestarán para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito, eternamente sea la alabanza y gloria por siempre. Amén. Buenas tardes de nuevo a todos los aquí presentes. En nombre de nuestra Real Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza, y con motivo de los actos programados por el año jubilar de la Esperanza, agradecemos vuestra asistencia a esta primera conferencia que será impartida por el Padre Juan Martín Varo, al que damos las gracias por su atenta y cariñosa disponibilidad desde el primer momento en que solicitamos su colaboración. Querido Padre, sea muy bienvenido al seno de esta hermandad. Hablar del Padre Juan es hablar de un sacerdote profundamente querido por todos aquellos que se le acercan en su labor pastoral. Él se define como un sencillo cura de parroquia, natural de Chiclana de la Frontera y seguidor incansable de Jesús de Nazaret. Tras su formación inicial en el Seminario Diocesano de Cádiz, continuó sus estudios de teología en Sevilla, Salamanca y Jerusalén, obteniendo la licenciatura en Teología Bíblica. Desde que fue ordenado sacerdote en 1979, ha ejercido toda su vida ministerial en la diócesis de Cádiz, siendo actualmente párroco de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes en el gaditano barrio de Puntales. Hoy nos complace tener entre nosotros a quien a sus profundos conocimientos le une una calidad humana extraordinaria, fundamentada en la fe, dando por sentado que nos deleitará con el tema escogido para la conferencia de esta tarde, el amor, esa tercera virtud teologal comúnmente conocida como caridad, que nos expondrá a través de la parábola del buen samaritano del Evangelio de Lucas. Padre, sin más dilación, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muy buenas noches. Ante todo, muchas gracias a la Hermandad de la Expiración por esta invitación y
por este acto dentro del año jubilar de la esperanza, que para vosotros es muy significativo. San Pablo decía que de las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad, la más importante es el amor. Y San Juan de la Cruz decía, al final de la vida seremos examinados sobre el amor. Así que esta tarde vamos a pasar un rato evangélico, con el Evangelio de Jesús en nuestras manos y hablando pues de aquello que es lo esencial en la vida cristiana, que es el servicio, la misericordia, el amor. Vamos a reflexionar la parábola del buen samaritano, que la conocéis desde pequeño. Es quizá la parábola más conocida de Jesús, junto con la parábola del hijo pródigo, del Padre bueno. Son las dos joyas del Evangelio de Lucas. Así que para todos nosotros es un motivo de júbilo, de alegría, dedicar un rato al Evangelio de Jesús. Es algo muy bueno para todos. Jesucristo es saludable para el ser humano. Así que seguro que vamos a pasar un rato bueno con el Evangelio. Y lo primero de todo, esta parábola que sabemos, que conocemos desde pequeñito, esta parábola es exclusiva del evangelista Lucas, no aparece en otro evangelio, es suya, de Lucas. No sabemos exactamente cómo se hizo con esta parábola Lucas, si algún anciano de una comunidad la contó, si investigó él por su cuenta en alguna comunidad cristiana. La cuestión es que esta parábola solo la tiene el evangelista Lucas. La parábola está situada en el capítulo 10 del Evangelio. Y el Evangelio de Lucas tiene una particularidad. No olvidéis que este año, el 2025, es el año dedicado al Evangelio de Lucas en la Iglesia. Cuando vamos los domingos a la Eucaristía, escucharemos siempre el Evangelio de Lucas. Hay un año para Mateo, otro año para Marcos y otro año para Lucas. Así que Lucas este año es nuestro evangelizador, es nuestro catequista, es aquel que nos enseña a Jesús. Porque los evangelios no son iguales todos, cada uno es diferente, cada evangelista tiene su propia sensibilidad, cada evangelista nos cuenta su forma de entender, de ver a Jesús, ¿no? Así que este año vamos a estar bajo la influencia del Evangelio de Lucas. Y Lucas sitúa esta parábola dentro de su Evangelio en el capítulo 10, que es un capítulo que está dentro de una etapa que el evangelista llama la etapa del camino. Mira, el Evangelio de Lucas tiene tres partes, ¿no? La actividad de Jesús en Galilea, la actividad de Jesús en el camino que va de Galilea a Jerusalén y finalmente la estancia de Jesús en Jerusalén. Es muy sencillo, tiene una estructura, un esquema muy fácil, ¿no? Actividad en Galilea, actividad en el camino, actividad en Jerusalén. Y esta actividad en Jerusalén es la más desarrollada del Evangelio de Lucas, de tal manera que le dedica 10 capítulos, del 9 al 19. Fijaros. Un Evangelio que tiene 24 capítulos, 10 se lo dedica a Lucas, a Jesús en el camino. Y cuando se lee, y sería muy bueno que en esta cuaresma leyéramos el Evangelio de Lucas seguido, ¿no? Porque normalmente conocemos el Evangelio de manera fragmentaria, ¿no? A trocito, a pedacito. Cuando vamos cada domingo a la Eucaristía se nos relata una parte del Evangelio, pero qué bueno sería la costumbre de leerlo todos los días, ¿no? Y me imagino que aquí hay mucha gente, muchas personas que conozco que todos los días leen el Evangelio, ¿no? Es una práctica sencilla, pero muy importante para conocer a Jesús. La lectura diaria del Evangelio del día. A través de unos libros muy sencillitos, muy económicos, tenemos la posibilidad de nutrirnos, de alimentarnos
con la palabra de Dios, con el Evangelio de Jesús diariamente. Pero el año de cada evangelista, como este, 2025, Lucas, es bueno que tengamos una lectura continua. Podemos dedicar el tiempo de la Cuaresma a leerlo completo. Son 24 capítulos. Lucas es el mejor escritor que tenemos en el Nuevo Testamento. Es un evangelio que se lee muy bien, sintoniza muy bien con los gustos y la sensibilidad de los cristianos de hoy. El evangelio de la gente sencilla, el evangelio de la gente despreciada, de los excluidos, de los marginados. Es el evangelio del perdón, de la misericordia, de la compasión por el ser humano. El evangelio de las mujeres, donde más presencia de mujeres hay. Un evangelio que conecta muy bien con la sensibilidad y con los deseos que tenemos en estos momentos en la vida del mundo, en la vida de la Iglesia. Así que un evangelio que nos encanta. Pues bien, estos capítulos del 10 al 19 que forman la etapa del camino, aquí sitúa Lucas los textos mejores de su evangelio. Y aquí está la parábola del buen samaritano. Él concibe esta etapa del camino como una especie de escuela de formación para ser cristiano. Como si Lucas nos dijera, ¿quieres ser seguidor de Jesús? ¿Quieres ser seguidora de Jesús? Pues mira, tiene que pasar por el camino. Y en el camino va a descubrir a Jesús. En el camino va a comprender mejor el mensaje de Jesús. En el camino va a aprender un estilo de vida, unas actitudes. En el camino va a descubrir también la presencia de un grupo, de una comunidad en torno a Jesús. Y va a aprender los grandes valores que Jesús nos propone. Así que esta etapa del camino la concibe Lucas como un periodo catecumenal, como un periodo formativo, incluso utilizando una palabra de la vida religiosa como un noviciado, donde los discípulos aprendemos a vivir la vida evangélica, la vida cristiana. Así que Lucas nos diría, todo lo que está dentro del camino, del capítulo 9 al 19, tiene un valor especial para nosotros. ¿Queremos ser discípulos, seguidores de Jesús? Pues tenemos que pasar por esta escuela, la escuela del camino, por esta etapa tan importante que Él nos dedica. Así que en el capítulo 10 tenemos esta parábola. La parábola pretende decirnos que lo más importante en la vida cristiana es el amor, entendida como servicio y entendida como misericordia. La misericordia, como luego veremos, es una actitud muy operativa, muy práctica, son gestos concretos, ¿verdad? Así que lo esencial en la vida cristiana es que orientemos nuestra vida por la supremacía del amor, ¿no? El amor, lo primero, entendido, ¿verdad? No como un amor bucólico, sentimental, sino como una manera concreta de servir, de ayudar, de vivir la solidaridad en el día a día de la vida y en la cotidianidad de la vida. No se trata de un amor espectacular, llamativo, impactante, un amor muy sencillo en la vida corriente, en la vida rutinaria, en la vida cotidiana. Así que el objetivo de la parábola, orientarnos, llevarnos a orientar nuestra vida, entregar nuestra vida por el camino del amor. La parábola tiene una especie de introducción, donde aparece un personaje que es un jurista, un experto en Sagrada Escritura y en la ley de Israel. Luego Jesús va a dialogar como una persona cualificada profesionalmente, ¿no? Un experto en Sagrada Escritura, experto en Derecho, en la ley de Moisés, va a dialogar con Jesús de Nazaret. El diálogo no es equilibrado porque Jesús es como una especie de autodidacta, ¿no? No tenemos información de que Jesús hubiera estudiado estudios superiores, hubiera estado en las grandes escuelas del judaísmo. No, Jesús no sabemos, pero él era como una especie de rabino de aldea, ¿no? Pero sin embargo
en este diálogo desequilibrado entre un profesional y un hombre de la vida rural de Galilea, pues Jesús va a decirle cosas extraordinarias. Y este jurista experto se acerca a Jesús y dice que para ponerle alguna trampa, en fin, este acercamiento parece que no es muy limpio, que pretende algo, ¿no? A mí me parece que lo que pretende es preguntarle a Jesús qué entiende él por prójimo, ¿no? Eso es lo que me parece a mí que quiere preguntarle. ¿Qué concepto de prójimo tiene Jesús en la cabeza? ¿Quién es el prójimo para Jesús? Bueno, pues este jurista, este maestro, se presenta a Jesús y le hace una primera pregunta. Maestro, considera a Jesús como un maestro de aldea, ¿no? Jesús desarrolló su vida entre los pueblos pequeñitos de Galilea, en un mundo rural, campesino, pescadores. No hay noticia de que Jesús fuera un maestro académico. Sin embargo, pues, enseñó, ¿verdad? Una de las actividades más bonitas de Jesús es la enseñanza. Y siempre que pudo, Jesús enseñaba, ¿no? Conservamos que Jesús era un artesano, quizá un artesano de la madera, de la piedra, un carpintero, pero cuando inicia su vida pública ya desaparece la profesión y lo vemos casi siempre enseñando y curando. Es decir, que las dos imágenes más populares de Jesús desde el punto de vista de la actividad es la docencia y es ser médico de aldea, ¿no? Médico curador, sanador. Parece que son las dos figuras, las dos imágenes más populares acerca de la profesión de Jesús. Y como docente, ¿verdad? Como enseñante, es un educador. Y es muy bonito ver a Jesús como educador. Por lo tanto, este jurista no está mal cuando le dice maestro, ¿no? Es un título honorífico, pero es un título que revela a qué se dedicaba Jesús, entre otras cosas, a enseñar. Sobre la enseñanza de Jesús, debéis recordar que producía asombro. ¿Quién le ha enseñado a estas cosas? La gente de Galilea se preguntaba, ¿dónde lo ha aprendido? ¿No es este el hijo de José, el hijo de María? ¿No están sus familiares por aquí con nosotros? Si lo conocemos desde siempre, ¿de dónde saca esta sabiduría, ¿no? Luego, cuando Jesús enseñaba, se producía siempre un asombro acerca de dónde había adquirido Jesús estos conocimientos, esta sabiduría, ¿no? Y solían decir siempre que la enseñanza de Jesús, pues en primer lugar, era novedosa. La gente decía, lo que enseña es nuevo, nunca lo hemos escuchado. Lo que enseñan nadie nos lo ha dicho, no es un rabino más, porque lo que dice es totalmente novedoso, ¿no? Luego la gente se sorprendía de la novedad, ¿no? Y el Evangelio de Jesús sigue siendo nuevo hasta el día de hoy, ¿no? Lo leemos en el año 2025 y decimos qué maravilla las cosas que nos dice Jesús. Segundo, la enseñanza de Jesús era vista como una enseñanza expuesta con autoridad. Jesús nunca cita a un maestro, Jesús nunca cita a un rabino, Jesús nunca cita a un experto en la Escritura, ¿no? Sino que Él dice lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, ¿no? Y la gente le sorprendía, porque en el judaísmo la enseñanza fundamentalmente era lo que los rabinos decían acerca de un texto. El rabino Isaac dice acerca de este texto y daban la opinión. El rabino Yohanna dice sobre este texto lo siguiente, ¿no? Las enseñanzas de los maestros repetidas era lo que se escuchaba. Pero Jesús nunca cita a ningún maestro, ningún rabino, ningún experto en la Escritura, ¿no? Y la gente dice, enseña con autoridad. Y finalmente, podríamos decir, es una enseñanza, y esto es bueno que lo tengamos presente, es una enseñanza que quiere producir una mutación en el oyente, ¿no? Un cambio, una transformación de la vida. Luego no es una enseñanza para que ensanchemos el cerebro
tengamos más cultura, mayor conocimiento, más información. No es esa la pretensión de Jesús. Jesús quiere cambiar el corazón de la persona. Jesús quiere iniciar un estilo nuevo de vivir, una mentalidad, una forma nueva de entender la vida, unos valores, ¿no? Una mutación. La mutación es un cambio en la persona. Luego, el Evangelio quiere producir un cambio en la vida de nosotros. Pues, por suerte y por fortuna, esa enseñanza de Jesús la tenemos en los Evangelios. Así que este jurista, este experto, cuando le pregunta a Jesús, maestro, pues mira, está entendiéndolo muy bien, porque de las múltiples actividades que Jesús realiza, la enseñanza fue una dedicación a la que Jesús entregó mucho tiempo de su vida. Enseñaba a las muchedumbres, enseñaba a los discípulos, enseñaba a la gente en particular, utilizaba la sinagoga, los espacios libres, ecológicos, el lago, la montaña, enseñaba desde la barca, que es la cátedra de Jesús. Bueno, pues muchísimos escenarios diferentes, ¿no? Y muchos lugares y espacios que Jesús utilizaba para enseñar su evangelio. Y este jurista, este maestro, le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Fijaros bien la pregunta, estaba preocupado por el futuro. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Lo que es equivalente a decir, ¿qué tengo que hacer para que cuando me muera Dios me acoja en su reino? Luego está preocupado por la vida eterna. La preocupación por la vida eterna entró en el mundo bíblico en el siglo II antes de Cristo. Luego el hombre bíblico es un hombre de tejas para abajo, ¿no? Le preocupa la vida de todos los días, la vida real. Pero ya en el siglo II antes de Cristo, el hombre bíblico empieza a mirar hacia qué habrá detrás de la muerte, qué sucederá después de la muerte. ¿Habrá una vida después de la muerte? Y el libro de Daniel, del 167 a.C., siglo II, es el que ya abre este campo y enseña, ¿verdad?, que detrás de la muerte viene la resurrección. Y este hombre quiere resucitar, quiere tener vida después de la muerte. Y le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Fijaros que el verbo hacer será el verbo que va a estar presente en toda la parábola del buen samaritano, desde el principio hasta el final, ¿no? Es una parábola que invita al hacer. Jesús le responde, ¿qué lees tú todos los días en la Escritura? ¿Qué recitas tú todos los días? Porque en el judaísmo hay una práctica hasta el día de hoy, ¿no?, que el día comienza y termina con una recitación, ¿no? Una recitación de un texto muy conocido por vosotros en la lengua hebrea es Shema Israel, ¿no?, Deuteronomio capítulo 6, ¿no?, que dice así en castellano: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. El amor a Dios está en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, y el amor al prójimo está en el libro del Levítico, capítulo 19. Luego, esta recitación hay que hacerla por la mañana y por la noche. El día se inaugura, se abre con esta recitación y se cierra por la noche con esta recitación. Jesús le pregunta, ¿tú qué has recitado hoy? El amor a Dios y el amor al prójimo. Y dice Jesús, pues llévalo a la práctica y tendrás vida después de la muerte. Ponlo en práctica. Ponga en práctica el amor a Dios y el amor al prójimo. Y cuando te mueras, Dios te acogerá. El jurista, el experto, no queda satisfecho. Él sabe cómo se puede amar a Dios, pero con respecto al prójimo tiene duda, no sabe bien quién es su prójimo. Entonces le hace una segunda pregunta a Jesús: Maestro, ¿y quién es mi prójimo para yo amarle? Pues tú puedes pensar, ¿verdad?, ¿cómo un jurista, un experto, no sabe quién es su prójimo? Y es que en tiempo de Jesús había una discusión en el judaísmo acerca de quién es mi prójimo, ¿no?
Normalmente todos estaban de acuerdo que prójimo es el miembro de mi propia familia, ¿no? Mi padre, mi madre, mi hermano, mi primo, mi familia, es mi prójimo, y ahí vivo yo la solidaridad, el compartir, ahí vivo yo el amor con mi prójimo, la familia, ¿verdad? Pero había también otra gente que decía, prójimo no son los miembros solo de tu familia, prójimo es también aquellas personas que comparten tu vida contigo, son los miembros de tu comunidad, de tu grupo. Pues también en las comunidades se vive un sentido fraternal muy fuerte, un sentido solidario y una entrega grande. Los miembros de una comunidad, pues son también mi prójimo. Así ya tenemos dos ideas de prójimo, mi familia, mi comunidad y también los miembros de mi nacionalidad, los judíos pertenecientes al pueblo hebreo. Pues ellos son mi prójimo, los miembros de mi nación. Y ahí se acababa. Entonces mira mi mano ahora. Y el que no es judío, y el que es forastero, y el que es extranjero, y es el que es pagano, y el que no pertenece a tu cultura, y no pertenece a tu civilización, y tiene otro color diferente, y otra religión diferente, y otra manera de pensar diferente. Ese es tu prójimo. El jurista no sabía ya si era o no era prójimo. Entonces le pregunta quién es mi prójimo, para que Jesús les ponga la idea de prójimo que él tiene en la cabeza. Y Jesús, en vez de explicarlo como yo, pues le contó una parábola, para que él sacara la conclusión de qué concepto de prójimo tiene Jesús en la cabeza y hemos de tener los cristianos. Las parábolas son historias ficticias, no han sucedido. Están compuestas con elementos de la vida cotidiana, de la vida real de todos los días. Por eso es fácil normalmente de entender una parábola. La parábola, en segundo lugar, aparentemente distrae, ¿no? Se pasa bien escuchando una parábola. Pero la finalidad de una parábola no es distraer, sino hacer pensar. Entonces, todas las parábolas de Jesús quieren hacer pensar al oyente. Por eso todas las parábolas por dentro tiene algo que es molesto, tiene algo que no es normal, tiene algo que es provocativo, porque eso que es provocativo, eso que no es normal, es lo que le va a dar pie para que el individuo, una vez que ha escuchado la parábola, por sí mismo él piense, ¿no? A Jesús le gusta hacer pensar a las personas. Pues bien, en vez de decirles rápidamente con una frase quién es prójimo, le contó una parábola. La parábola la conocéis de siempre, ¿no? Hemos dicho que es una de las joyas del Evangelio de Lucas. Bajaba un hombre, un individuo, fijaros bien, que no tiene ninguna referencia, no se dice nada, no se dice el nombre, no se dice a la religión que pertenece, no se dice ningún rasgo de que lo podamos identificar, nada. Un ser humano. Bajaba un individuo, un hombre de Jerusalén, la montaña, por el camino del desierto a Jericó. Es un camino que existe todavía hoy de 25 kilómetros por el desierto. En tiempo de Jesús un camino peligroso por los bandoleros, los ladrones, era una zona no recomendada para ir solo. Y este individuo iba solo de vuelta de Jerusalén a Jericó, bajando por la montaña desértica. Y cayó en manos de los bandidos. Este dato es un dato real, ¿eh? Era una carretera peligrosa, un camino peligroso. Había bandidos, había ladrones que robaban a las caravanas, a los peregrinos, a los viajeros. Le robaron, lo molieron a palo y lo dejaron semi-muerto. Imaginaos entonces, ¿verdad?, que ahora apagamos las luces del salón, un foco ilumina a la víctima aquí puesta en el centro del pasillo. Un ser humano en una situación límite. ¿Qué llamamos una situación límite? Situación límite es aquella en la que el individuo por sí mismo no puede hacer nada. Depende de lo que quieran hacer los demás. Si hay aquí gente que pertenece al grupo de Cáritas, posiblemente tiene la experiencia de situaciones límite. Personas que tú hablas con ellas, que se acercan a ti, que se sinceran, que hablan
y tú dices, está en una situación límite. Por sí misma, esta persona no se puede levantar. Por sí misma, esta persona no puede promocionarse. Por sí misma, esta persona no está en condiciones para iniciar una etapa nueva en su vida. Depende de lo que queramos ayudarle, depende de lo que queramos hacer con ella, porque la situación es tan complicada que por sí misma la persona no puede salir adelante. Luego nos encontramos en la parábola, ¿verdad?, con una víctima que está tirada en el suelo, semimuerta, después de una paliza, después de una herida, y se está ahí muriendo. Luego la víctima está presentada, ¿verdad?, con palabras dramáticas, está semimuerta, a punto de morir. Ahora van a pasar los personajes por el camino. Estos personajes están muy bien estudiados por Jesús. Luego Jesús no ha seleccionado a cualquiera, ha querido provocar, ha querido provocar, porque los personajes que Jesús elige son molestos, ¿no?, para el judaísmo. En primer lugar pasó un sacerdote y también pasó un levita. El sacerdote viene del templo de Jerusalén, de oficiar la liturgia en el templo. El levita es un ayudante que también actúa en el templo. Luego son dos personas del mundo de la sacralidad, del mundo del templo, funcionarios del templo. Para la sociedad de Israel, esta gente, estas dos personas son la crema y la nata de Jerusalén. Eran muy valorados los individuos que participaban en el templo de Jerusalén. Luego pasaban un sacerdote y un levita, no son cualquiera, es lo mejor del judaísmo. Y pasa primero uno, a continuación pasa el otro, pero tienen el mismo comportamiento. El comportamiento es este, lo ven. El verbo ver. Este verbo es importante. Ante la desgracia tenemos tendencia de no querer mirar, ¿no? ¿Cuántas personas dicen no podemos con los telediarios? Porque si vemos la desgracia de Gaza, de Ucrania, si vemos la desgracia del mundo, yo me pongo mal, porque yo no puedo aguantar todos los días tanta maldad en mi vida y no quiero ver. Bueno, pues hay que ver. Así que lo primero era ver la realidad. No huyamos, hay que ver la realidad. Y vio la realidad. Que vio un hombre medio muerto en la carretera. Lo vio y en segundo lugar pensó para sí mismo. A ver, ¿este hombre es mi prójimo? ¿Es miembro de mi familia? No. ¿Es miembro de mi comunidad religiosa? No. ¿Es miembro de mi nación? No. Por lo tanto, este individuo no es mi prójimo. Dio un rodeo y se fue. Después analizaremos un poquito de cerca, ¿verdad?, los problemas que tiene el sacerdote y el levita según Jesús. Y esto le ocurrió al sacerdote y le ocurrió al levita. Y claro, es provocativo porque tú dices, hay que ver la crema y la nata de la sociedad judía, la gente que pertenece al mundo más religioso, los funcionarios del templo, qué poquita solidaridad llevan, ¿no? Hay que ver qué indiferencia ante el sufrimiento humano de una persona. La gente dice enseguida, los curas y las monjas los peores. Mira, han pasado, han visto la víctima, han dado un rodeo, han pasado de largo. Esto te escandaliza, ¿verdad?, que la gente más religiosa de aquella sociedad hayan pasado de largo. Te hace pensar. Decíamos que las parábolas hacen pensar y que siempre tienen algo provocativo que hace pensar. ¿Qué es lo provocativo? Pues que los dos modelos de personas más valiosas de aquella sociedad no tienen, las más religiosas no llevan en su vida nada de misericordia, nada de solidaridad. ¿Pero esto qué? Bueno, pues llega el momento de pasar a la tercera figura y es un samaritano. Esto le encanta a Lucas, porque Lucas es el evangelista de los marginados, de los rechazados, de los excluidos, de los pecadores, de los últimos, le encanta. Y coge un samaritano. Un samaritano, ante todo en la época de Jesús,
era un enemigo del judío. Nos hablaban, ¿recordáis? En el relato de la samaritana y Jesús, como dice que los discípulos se extrañaron de que hablara con una mujer samaritana porque no se hablaban entre ellos. Eran vecinos, no se hablaban, se odiaban, por una serie de razones de tipo histórico, ¿no? Del pasado. Los vecinos se suelen llevar malamente en la sociedad. Así que pasó un samaritano. Es una persona catalogada como no muy religiosa, una persona no participante en la vida religiosa de Israel, una persona que no se caracteriza por llevar una vida religiosa. Pero fijaros bien lo que hace el samaritano. Mirad, lo vio. Después de verlo, dice el texto, pasó al corazón, sintió compasión. Sintió compasión por el ser humano herido. La compasión es un sentimiento de dolor interior. Te duele lo que el otro está sufriendo. La compasión es un sentimiento que tú tienes cuando ves las imágenes en el telediario y ves el sufrimiento del mundo. Tú dices, pobre gente, pobres niños, pobres ancianos, pero ya está. Es simplemente un sentimiento producido por un dolor inmenso que te duele también a ti. Luego el samaritano lo vio y él entendió, ¿verdad?, que ese era prójimo y que siente compasión, le duele el dolor que está pasando y atravesando. Pero la compasión solo no vale, sino que el evangelista Lucas nos dice, sintió compasión y empezó a actuar. Cuando comienza a actuar, se termina la compasión y entra lo que se llama la misericordia. La misericordia se diferencia de la compasión. Hemos dicho que la compasión es un sentimiento, pero la misericordia es operativa, es práctica, son gestos concretos. Y el amor cristiano no es solamente compasivo, pide la misericordia, pide los gestos concretos, pide la parte operativa del amor, el hacer. Y qué bonito es la misericordia del buen samaritano. Con el vino y el aceite limpió las heridas, el aceite como bálsamo para curar. Lo subió a la cabalgadura, lo llevó a una posada, habló con el posadero para que lo cuidara, pagó la estancia en la posada y dedicó su tiempo, que es lo que más vale en la vida de la gente, ¿no? El tiempo, porque el samaritano iba de viaje, luego dedicó todo un día a la vida de ese pobre hombre. Terminado el texto, la parábola es muy sencilla, una víctima y tres figuras, tres personajes que pasan. El sacerdote dice, este no es mi prójimo, para adelante. El levita, el funcionario del templo, dice, este no es mi prójimo, para adelante. Un samaritano, una persona de segunda categoría, que no es religiosa, que no se caracteriza por una vida configurada desde la fe, la piedad, pues este es el que se para, el que siente compasión y actúa de esta manera, con gestos concretos, de limpiar la herida, de poner el aceite, de subirlo a la cabalgadura, de llevarlo a la posada, de pagar al posadero, de cuidar de la víctima. Luego el samaritano es el cuidador de la víctima. Terminada la parábola, le dice Jesús al jurista, ¿quién te parece que se ha comportado como prójimo con la víctima? Y el jurista se da cuenta de que el sacerdote y el levita no han hecho nada. El que se ha portado como prójimo ha sido el samaritano. Pero como los judíos le tienen tanto odio a los samaritanos, les fue incapaz de pronunciar el nombre del samaritano. Y no lo dijo. ¿Quién es el que se ha portado como prójimo de la víctima? Y dijo el jurista, el que le ha ayudado, pero no dijo el samaritano. Pero bueno, se llevó ya el jurista, se llevó ya el mensaje por dentro. La parábola hace pensar, tiene algo provocativo. Los más religiosos, menos solidarios.
este que no se preocupa por la religión, el que actúa. Esto lo dice la gente a veces, ¿no? Sí, mucha iglesia y muchas reuniones, mucha liturgia, pero en la vida diaria, tu madre, los ancianos, los enfermos, pasamos de largo. Los inmigrantes, pasamos de largo. Luego, la parábola tiene mucha actualidad, porque nos lo critica la gente, ¿no? Nos lo critica. Así que la parábola es molesta. La parábola es molesta, molestó al judaísmo, ¿no? Porque el sacerdote y el levita, los más cotizados, no han dado batalla, y el que menos vale, el que menos se preocupa, el que tú piensas que no tiene talla creyente, mira, es el que actúa. Bien, hasta aquí hemos entendido la parábola. Ahora pensad que vamos a coger media naranja y la vamos a exprimir, ¿no? Vamos a coger la parábola y vamos a exprimirla todavía más, para sacarle más jugo. ¿Qué problema le ve Jesús al sacerdote y al levita? Porque pensamos que las personas religiosas no somos tan malas, ¿no? Aunque nos critiquen, no somos tan malas. ¿Por qué el sacerdote y el levita no ha ayudado? ¿Qué le pasa al sacerdote y al levita para no echar una mano en una cuestión de emergencia, como es una persona caída en el suelo? ¿Qué problema le ve Jesús de Nazaret al sacerdote y al levita? Pues mira, los problemas que le ven son los siguientes. A ver si estáis de acuerdo con lo que Jesús pensaría del sacerdote y del levita. Mira, por la mañana el sacerdote y el levita, como el jurista, ¿qué ha rezado? ¿Qué hemos dicho que rezaban por la mañana y por la noche? Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Esto es lo que has rezado por la mañana, ¿no? Que el amor a Dios y el amor al prójimo es lo fundamental. Bueno, pues esto lo ha dicho por la mañana, pero ahora por la tarde, ¿qué ha pasado? Que se le ha olvidado el amor al prójimo. El amor a Dios no tiene problema, pero con respecto al amor al prójimo, ¿qué pasa? Entonces, fijaros bien qué elegancia tiene Jesús. Y dice Jesús, las personas más religiosas tenemos un problema, que es el problema de la coherencia. Que por la boca decimos cosas extraordinarias, afirmamos cosas maravillosas, decimos cosas preciosas, pero eso por la boca, porque luego en la vida no hay conexión con lo que se dice. Esto es lo que se llama problema de coherencia. No coincide lo que decimos con lo que hacemos. Esto se nos nota mucho a los religiosos, a nosotros. Una cosa es lo que decimos, lo que pensamos, y otra cosa es lo que hacemos. Entonces es bueno que Jesús nos espabile y nos diga atención con la incoherencia, porque en la vida hay que vivir de manera unificada entre lo que pensamos y actuamos. Pues la incoherencia es esta disfunción de plano. Lo que yo pienso no coincide con lo que yo hago. Entonces una vida fracturada, ¿no? Esto me pasa a mí, nos puede pasar a todos, ¿no? Si no hay una coincidencia entre el pensar y el hacer. Lo que pensamos que es bueno, no lo hacemos, dice Pablo. Luego, la incoherencia es que no hay armonía en la vida. Y la incoherencia nos hace ver que es fácil hablar y que es difícil actuar, ¿no? Luego, las personas religiosas, los sacerdotes y los levitas, todos nosotros, tenemos que tener cuidado con el problema de la coherencia. Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. ¿Estáis de acuerdo? Segundo problema que tiene el sacerdote y que tiene el levita. ¿De dónde vienen el sacerdote y el levita? ¿Qué espacio donde se mueve el sacerdote y el levita? El templo, el culto, la liturgia. Luego vienen de una experiencia celebrativa, vienen de una experiencia cultural, vienen de la liturgia. Pero esa liturgia, esa vida celebrativa, dice Jesús, es un culto vacío, no implica nada en la vida. Porque si tú vienes de la liturgia, tú tendrías que traer misericordia en la vida, y tendrías que traer caridad, y tendrías que tener amor.
No, es un culto que te distrae, que te entretiene y que no influye en tu vida. Pues esto es terrible, ¿no? El culto no deriva en solidaridad, el culto no deriva en misericordia, el culto no deriva en amor fraterno. ¿Y para qué sirve entonces el culto si no termina en la caridad, en el amor? Tenemos este problema los cristianos. Luego tenemos problemas de incoherencia y tenemos problemas de que a veces el culto no implica nada en la vida cotidiana, no modifica, no produce una mutación en la vida de la gente. Entramos, celebramos la Eucaristía y salimos y somos los mismos. ¿Te ha cambiado algo la Eucaristía? ¿Te ha hecho más humano? ¿Te ha hecho más cercano? ¿Eres más acogedor? ¿Respeta más a la persona? ¿No? Sigue en las mismas. Dice Jesús, esto es un culto vacío, si no tiene consistencia, no sirve para nada. Y tercer problema que Jesús le ve al sacerdote y al levita. Hombre, yo creo que no serían tan malos el sacerdote y el levita, a pesar de estos problemas. Si no han actuado, posiblemente sea esta la razón por la que no han actuado. Porque el sacerdote y el levita tienen prohibido tocar un cadáver. Un sacerdote y un levita tocan un cadáver y permanece impuro, no puede actuar en el templo. Luego contraía la impureza. Y él piensa que está medio muerto, entonces no quiere tocarlo. ¿Pero esto qué significa? Que la ley la pone por encima de la vida. El sacerdote quiere ser cumplidor de la ley y por esta razón prefiere la ley a actuar a la vida. Luego, en la escala de valores del sacerdote y el levita, la ley está por encima de todo. Y esto lo criticó mucho Jesús. Lo primero es la vida de las personas. Lo primero es hacer bien a las personas. El sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. Qué de disgusto le costó a Jesús el poner la ley en segundo lugar. La ley no es lo primero. Y Jesús nos enseñó que la ley no es lo primero. Lo primero es el buscar el bien de la persona, aunque haya que romper con la ley. ¿Qué os parece este pequeñito análisis, verdad, que hace Jesús del sacerdote y del levita? Y ahí podemos incluir a todas las personas religiosas, de todos los credos y confesiones, y ahí podemos incluirnos nosotros, ¿no? Muy religioso, pero en nuestra vida hay momentos de mucha incoherencia. Venimos del templo de la liturgia del culto, pero traemos muy poca misericordia en la vida. Y muchas veces, por fidelidad a la ley, al mandamiento, nos escapamos de hacer y de ayudar a las personas. Veamos ahora la figura del samaritano. Es la mejor de todas. Humanamente un ser despreciable, de segunda categoría, enemistado con los judíos, no eran religiosos. Bueno, pues desde el punto de vista religioso es una persona baja. Pero ¿tú crees que alguna vez ha existido un samaritano tan bueno como este? ¿Ha existido alguna vez un samaritano que sea tan coherente, tan ejemplar, tan misericordioso? Lo dudo, ¿verdad? Entonces, detrás del samaritano podemos poner a Jesús de Nazaret. De tal manera que Lucas nos diría que el samaritano es la mejor fotografía de Jesús de Nazaret. Veamos los rasgos del samaritano, ¿verdad? Hemos dicho, y lo volvemos a repetir, ¿verdad? Pasa por el camino. Nos dice Lucas en los Hechos de los Apóstoles, Jesús pasó por este mundo haciendo el bien, curando, sanando, rehabilitando, dando la mano, levantando, dando esperanza. Luego pasó por este mundo haciendo el bien. Me gusta mucho esta visión de Lucas de Jesús como peregrino, ¿no? El peregrino que pasa por este mundo, el peregrino de Dios que pasa por este mundo haciendo el bien. Y concreta, curando, sanando, rehabilitando, dando esperanza. Una imagen muy bonita de Jesús, el peregrino de Dios que por donde pasa deja vida, deja curación, deja sanación, deja esperanza. Segundo rasgo, se acerca a las realidades del sufrimiento. A Jesús de Nazaret lo que más le preocupó en esta vida no fue el pecado, sino el sufrimiento de la gente. A ver si se nos mete esto en la cabeza. Lo que más le preocupó a Jesús no fue el pecado.
sino el sufrimiento de las personas. Algunas veces Jesús eliminaba el sufrimiento, otras veces no podía, aliviaba el sufrimiento. Luego, cuando podía, lo suprimía, porque el sufrimiento hay que suprimirlo. Y cuando no se puede, porque es demasiado grande, podemos aliviar. Tú no puedes curar a una persona con cáncer, pero tú la puedes aliviar. Tú puedes estar una hora con ella, charlando, cogiéndole la mano, dándole el vaso de agua. Eso es aliviar. Tú no puedes curar la soledad, pero tú puedes aliviar la soledad de una persona. Luego, el sufrimiento es para combatirlo, pero cuando no se pueda, al menos nos queda un margen de alivio. Y Jesús alivió el sufrimiento de las personas. ¿Cuáles son los grandes sufrimientos que Jesús encontró en su tiempo? Muy concreto. Problemas de hambre, de miseria. Por 6 veces se nos cuenta que multiplicó los panes y los peces. Son macrocomida para que el pueblo hambriento pudiera comer. Luego le preocupó el hambre de la gente. Le preocupó las enfermedades. Los evangelios tenemos enfermedades de tipo de la mente, los endemoniados, y de todas las enfermedades que tú te puedes imaginar, ¿no? Todo tipo de enfermos aparecen en los evangelios. Jesús les alivia, les cura, los levanta. Jesús se encontró con gente oprimida por la religión, oprimida por la vida, ¿no? ¿Cuántas veces dio la mano? Levántate, le cogía la mano y la ponía en pie, porque nos hundimos con frecuencia y nos podemos poner en pie con la mano de Jesús. Jesús se encontró con el sufrimiento de la marginalidad, el sufrimiento de la exclusión. En una sociedad que excluía mucho en la época de Jesús, una religión que excluía muchísimo a las personas. Jesús baja al mundo de la exclusión, al mundo marginal, al mundo de los despreciados, de los indeseables, pecadores, publicanos, ladrones, prostitutas. Esa realidad baja, despreciable, los indeseables, Jesús entró en contacto con ellos. Le preocupó el sufrimiento de una persona excluida, porque si es duro no comer y si es duro tener una enfermedad y tener una enfermedad mental, y si es también muy duro verte rechazado, verte considerado como una persona indeseable, ver que nadie quiere tener contacto contigo. Y Jesús entró en el mundo de la marginalidad. Luego Jesús se acercó también al mundo de la mujer. El Evangelio está lleno de mujeres. La mujer desconsiderada, no respetada ni valorada en su dignidad, un ser de segunda categoría. Jesús la dignificó. Conclusión que sacamos: pasó por el mundo haciendo el bien, pasó por el mundo con una actitud de alivio y de misericordia, acogiendo lo que nadie quería. Luego, detrás del samaritano está la actitud compasiva de Jesús y la actitud misericordiosa de Jesús. Hemos de recordar que la compasión y la misericordia se complementan, pero son diferentes. La compasión es un sentimiento, pobrecito. La misericordia es una actuación. Así que detrás del samaritano está Jesús, está una persona que nos va a mostrar el amor cristiano, el amor de Jesús. Con estos rasgos tan bonitos, el ver, el sentir compasión, el actuar, el levantar a una persona. Pasó por el mundo haciendo el bien. El samaritano es una fotografía de Jesús de Nazaret. Ahora bien, y concluimos ya el estudio de la parábola. ¿Cómo ama Jesús? ¿Cómo ama Jesús? Podemos aprender del Evangelio la manera de amar, o los rasgos, mejor, ¿no? Los rasgos fundamentales del amor de Jesús. Mira, lo que os voy a decir hoy os va a servir para la tarde del Jueves Santo. La tarde del Jueves Santo es especial, ¿eh? Una tarde de cenáculo, una tarde de comunidad, una tarde donde Jesús celebra la Eucaristía, la última cena, y nos deja un regalo, el mandamiento único del amor, ¿eh? El mandamiento único del amor. Os doy un mandamiento nuevo, uno, que os améis unos a otros.
Porque aquí nos hemos encontrado en el texto de la parábola el doble mandamiento, el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero en Juan el amor a Dios desaparece y se queda solo con el amor al prójimo. Porque amando al prójimo se está amando a Dios. Así que la tarde del Jueves Santo, delante de la Eucaristía, os vais a acordar de los rasgos del amor según Jesús que se reflejan en esta parábola. Así que si alguno coge una notita, que escriba los rasgos del amor, porque es muy bueno tenerlo presente. Todos tenemos que aprender de Jesús, ¿no? Mira, el primer rasgo del amor de Jesús es, bueno, lo primero, aprender el mandamiento nuevo del amor, ¿no? Es decir, que se te quede en la cabeza el mandamiento del amor según Juan. Os doy un mandamiento nuevo. Atención con la palabrita nuevo, porque el amor, ¿verdad?, que nos va a mandar Jesús que hagamos, no es nuevo. El hombre desde que salió de las cavernas ha querido amar y ser amado. ¿Cómo dice Jesús que es un amor, que es un mandamiento nuevo amar a los demás? ¿Cómo dice Jesús que es un mandamiento nuevo si desde que salimos desde las cavernas todo ser humano ha querido amar y ser amado? ¿Cómo dice que es nuevo? Entonces, nuevo hay que entenderlo con los rasgos de amor que tenía Jesús. Es decir, no vale cualquier amor, no vale cualquier amor. Hay que amar, el cristiano va a amar con los rasgos, con la forma de amar que amaba Jesús. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo. Ese como yo es el rasgo fundamental del mandamiento, porque podemos amar cada uno a su manera. ¿Y cuántas veces nos equivocamos en esto del amor, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos equivocamos? Otras veces comprendemos el amor como una cuestión emocional, ¿no? El Evangelio nunca entiende el amor como una cuestión emocional, que siento, que atracción, que esta persona me gusta. No mete el sentimiento. El amor es práctico, son gestos concretos. Hombre, si tú tienes estos sentimientos, mejor, ¿no? Pero el amor no queda reducido a lo emocional. Por eso es bueno que veamos los rasgos del amor y lo aprendamos de memoria. Entonces, quedémonos con el mandamiento del amor que sale de esta parábola. El mandamiento nuevo. ¿Qué se entiende por nuevo? Según la manera de vivirlo Jesús. ¿Cómo vivió Jesús el amor? Y los rasgos, según Jesús, son los siguientes. El amor de Jesús es un amor universal. Alcanza a todo ser humano. El que ha caído en la cuneta, semi-muerto, no tiene nombre. No dice un judío, no dice un ortodoxo, no dice es blanco, es negro, tiene esta cultura. No. Un ser humano es tu prójimo. Entonces ya, fijaros bien mis manos, prójimo los miembros de mi propia familia, prójimo los miembros de mi comunidad, los miembros de mi nación. Y hace Jesús un estiramiento del concepto prójimo, lo estira. No, prójimo es todo ser humano, hombre, mujer, todo ser humano. Pertenezca donde pertenezca, es tu hermano, es un hijo de Dios. Fijaros bien el estiramiento del concepto prójimo de lo local a lo universal. Esto es extraordinario. Jesús está poniendo las bases para una cultura, una civilización del amor que alcanza todo, ¿no? Fijaros bien, si esto nos lo metiéramos en la cabeza, ¿cómo afrontaríamos el problema de los inmigrantes? Y los problemas, ¿cómo afrontaríamos la pluralidad, la diversidad de creencias, de colores de piel, de sensibilidades? Bueno, todo ser humano es tu hermano. Es un hijo de Dios, hermano tuyo. Luego, el primer rasgo del amor es que Jesús, el concepto prójimo, lo ha estirado y lo ha llevado a la universalidad. Yo creo que la Iglesia ha vivido muy bien la universalidad del amor, ¿no? Segundo rasgo del amor según Jesús. Este nos pone nerviosos. Jesús nos propone el amor al enemigo. Ay, Dios mío, esto no lo entendemos. Amar al enemigo. Si ya nos cuesta trabajo amar a la gente con las que compartimos la vida, ¿cuánto más difícil es amar al enemigo? En las parábolas, el samaritano ha ayudado a un individuo, pero claro, este individuo viene de Jerusalén, será seguro un judío,
son enemigos entre sí. Y sin embargo el samaritano se ha parado ante el enemigo y le ha ayudado, y lo ha levantado y lo ha llevado a una posada y lo ha ayudado a curarse. Luego, dos personas enemigas se convierten en prójimos. ¿Cómo amar al enemigo? Son los mandamientos de Jesús, El doble, mirad, hay 4 mandamientos sobre el amor en Jesús. El doble mandamiento, el amor a Dios y el amor al prójimo, lo que decía el jurista, ¿no? Segundo, el mandamiento del amor al enemigo. Lo dice Mateo y Lucas, el amor al enemigo. Ahora bien, yo me di cuenta que el día que sale el texto del amor al enemigo, la gente se pone nerviosa en la Eucaristía, porque no lo entiende. Es decir, no entiende el amor al enemigo. No lo entiende por la siguiente razón, porque pensamos que el amor es una cuestión emocional. Y a un enemigo, una persona que ha hablado mal de ti, una persona que te ha herido, una persona que te ha ofendido, ¿cómo la vas a querer tú? Emocionalmente tú no tienes ningún sentimiento que empatice con esta persona. ¿Estáis de acuerdo con esto? Entonces no es cuestión emocional. El amor al enemigo no lo podemos entender como una cuestión emocional. Pero si tú te encuentras a tu vecina con el carro del Mercadona caído en la escalera y todos los alimentos en el suelo, y es tu vecina la que te viste de limpio, la que hable mal de ti, la que te ofende, y tú la ves tirada en el suelo, ¿es tu enemigo? Sí. ¿Te está ofendiendo? Sí. ¿Siente algo por ella? No. ¿Tú qué tienes que hacer? Pues lo que hizo el samaritano, con mucha paciencia, con la cara así de larga, no importa la cara como la tenga, lo importante es que tú cojas los productos y se los recojas, lo metas en el carro o en la bolsa y se lo lleva a la puerta de la casa, le coja las llaves porque le duele el brazo de la caída, le abra, ahí te queda. Amor al enemigo. El amor al enemigo, lo habéis entendido, ¿no? Habéis entendido. Oh, que me alegro que hayáis entendido el amor al enemigo, porque a la gente le entra un pánico de cómo darle un abrazo a la vecina. No, ni un abrazo. Hay aceite, vino, la cabalgadura, llevarla a la posada. En el libro del Levítico 19 hay un ejemplo muy bonito de amor al enemigo. Dice así el Antiguo Testamento. Si tú ves que tu enemigo, que va con su burro, y va el burrito cargado de alimento y de verdura del campo, y ve que el burro se cae, animalito, y todo aquello tira por el suelo, es tu enemigo, sí, pero tú no pases de largo. Recógelo, atiéndelo y después te vas. Así que el amor al enemigo, lo hemos entendido, no es una cuestión de sentir, sino una cuestión de hacer. Ayudar a una persona que está considerada tu enemiga, tú no pasas de largo, le ayudas, actúa, te vas. Así que el doble mandamiento del amor, el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor al enemigo. La tercera, muy bonita, es lo que se llama la regla de oro. Tratad a los demás como vosotros queréis ser tratados. Se llama la regla de oro, que no es de Jesús. Jesús la cogió del Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento lo cogió de las filosofías antiguas. Luego, esta regla Jesús la incorporó, ¿no? Nos dijo que debemos de tratar a las personas como queremos ser tratados. ¿Tú cómo quieres ser tratado? Pues con respeto, que la gente hable bien de ti, que te estimen, que te aprecien. Así quieres ser tú tratado, ¿no? Porque las relaciones humanas satisfacen mucho. Si tú ves que la gente te estima, te aprecia, pues tú te sientes contento. Si tú ves que la gente habla mal de ti, te sientes molesto. Luego, la regla de oro es un criterio muy bonito para aplicar, ¿no? En la vida cotidiana, entre las familias, los amigos, los miembros de la comunidad. Tratad a los demás como vosotros queréis ser tratados. Y el cuarto mandamiento del amor es el mandamiento único del Evangelio de Juan. Amaos unos a otros como yo os he amado. ¡Qué maravilla! Uno nada más, uno. Y lo más difícil es como yo. ¿Cómo ama Jesús? Y hemos dicho con un amor universal, con un amor que incluye al enemigo. Tercero, con un amor práctico.
El amor es práctico, es ayuda, es servicio. En la vida cotidiana, nada espectacular, nada de hacer cosas heroicas, es el servicio en la vida diaria. El aceite, el vino, la cabalgadura, el llevarlo a la posada. No se trata de una caridad espectacular, sino un servicio en la vida cotidiana a las personas. En cuarto lugar, es un amor que tiene una preferencia por los últimos. El amor de Jesús tenía una especie de escoramiento hacia lo débil, lo bajo, lo que menos vale, ¿no? Hay en Dios, en el Dios bíblico y en Jesús, una tendencia a valorar lo débil. Un amor con una opción preferencial por los rechazados, a los pobres, ¿no? El amor cristiano, un amor que se dirige ante todo al mundo de los pobres. Luego este escoramiento hacia el amor hacia los últimos, los pobres, los más bajos, nos puso el Jueves Santo en actitud de rebajamiento, ¿verdad? El Jueves Santo nos dice Jesús, la postura vuestra en la vida es tirado por el suelo, lavando los pies, ¿no? Es una actitud de servicio, ¿no? De servir a los demás, con la imagen tan impactante del lavatorio de los pies, ¿no? Que no es un rito, es una actitud, ¿no? De lavar los pies. Luego Jesús el que se acerca a Jesús no va para arriba. Esto tenerlo en cuenta. El que se acerca a Jesús no va para arriba, sino va para abajo, para servir. Luego es un amor de servicio. Quinto lugar, esto cuesta mucho, un amor a fondo perdido, sin esperar nada a cambio. El samaritano no le dice a la víctima, ¿verdad? Cuando ya se recuperó en la posada, no le dice, mira, en Navidad mándame un jamón o un queso, ¿no? No le dice nada. O págame lo que yo he pagado al posadero. No. Es un amor a fondo perdido. Mirad, el amor de Jesús es un amor muy maduro, no es un amor que pida compensación. Ay, nosotros amamos, pero esperamos siempre algo a cambio. La mayoría de los disgustos que tenemos en la vida es porque no somos compensados. Digamos, yo he hecho esto por ti, tú no has hecho esto por ti. Menudo disgusto coge la gente en Cáritas porque la que tú ayudabas a pasar por la calle no te ha mirado. Con lo que yo he hecho por esta persona, con lo que yo he trabajado, tendría que estar agradeciéndomelo de por vida. Pues nada, no nos entra en la cabeza que el amor cristiano es gratuito y a fondo perdido. Se actúa, se hace el bien y desaparece el individuo. El desaparecer es muy difícil, ¿eh? Fijaros bien que el samaritano no le pide el número de teléfono a la víctima para que le llame, porque en el fondo pediría una dependencia. Y el amor cristiano no crea dependencia. Tú ama, quiere, ayuda y desaparece. Pero ese desaparecer hay que tener mucha categoría para desaparecer. Todo el mundo quiere el número de teléfono para que te diga que gracias a ti está vivo. Para que te diga, gracias a ti yo vivo. Gracias a ti yo me curé. Gracias a ti, bueno, es un amor a fondo perdido que no pide compensación. Luego, ama y deja libre a la persona. Ama y no crea dependencia. Porque muchas veces nuestra forma de amar es crear dependencia a alguien. Tú te atas a la persona. Bueno, estos son los rasgos del amor. A ver cuánto nos ha salido. Un amor universal. Un amor que incluye al enemigo. Un amor práctico. Gestos concretos de misericordia en la vida diaria. Un amor con una preferencia a los pobres. Un amor gratuito, desde la gratuidad a fondo perdido. Y un amor libre, que no crea atadura ni dependencia en las personas. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, dice Jesús como síntesis, ¿no? Luego, el amor es un vivir para los demás. Es una entrega de la vida. Luego, estos 6 rasgos del amor lo encerramos en uno, la entrega de la vida. No hay amor más grande que el que da la vida por los suyos. Bueno, ¿sabéis cómo termina la parábola? Vete y haz lo mismo. Gracias.